Estimados alumnos y alumnas, les doy la bienvenida a la clase de presentación de esta semana. El tema de la semana serán oraciones. Entonces, empezaremos primero a distinguir qué es una oración, a diferencia de un enunciado. Nosotros ya vimos en la primera parte del año que era un enunciado. Y después, como siempre, tendremos un trabajo práctico para poder llevar esto a cabo. Además, en este caso también vamos a practicar diálogo indirecto. Entonces, esta semana estudiaremos la definición de oración, la diferencia entre oración y enunciado, oraciones paralelas y diálogo indirecto. Para ver primero la definición de oración, esta la vamos a ver en la próxima diapositiva y vamos a ver la diferencia entre oración y enunciado. Vamos a pasar entonces a las oraciones paralelas. Estas oraciones son las que no podemos decir si tienen sujeto o predicado, no puedo decir ni quién es la acción ni quién la predica. Tengan en cuenta que esta semana que vamos a ver a distinguir entre sujeto y predicado, vamos a tener que entender que también hay oraciones que tienen predicado, pero que ese predicado no es verbal. Que eso después lo vamos a terminar de ver la semana siguiente, ya con un poco más de profundidad. Pero al menos piensen, igual el apunte que tienen nos va a ayudar a pensar, porque tiene todas las clases de oraciones que vamos a ver, que no siempre el sujeto y el predicado se divide con un predicado verbal. Hay predicados que no son verbales, son nominales, pero que uno puede ver, por ejemplo, cuál es la acción o cuál es lo que se predica acerca del sujeto. Y también vamos a ver diálogo indirecto. Vamos a tener ahí un video de un escritor que nos va a contar en qué consisten los diálogos directos e indirectos. Y también una explicación sacada de Fundeu, que ahí también vamos a poder investigar un poco. Y la idea es que ustedes puedan escribir un diálogo indirecto, practicar en principio, a ver cómo eso sale, porque es un tema que me dicen a las autoridades de nuestro instituto que cuesta bastante para los alumnos realizar, escribir y puntuar bien diálogos directos e indirectos. Ahora sí vamos a pasar a ver un poco la diferencia entre oración y enunciado y la definición de oración. Cuando uno piensa en oración, piensa en una unidad gramatical, abstracta. Es decir, que no tiene realización en la vida real. Puede tenerla, por supuesto. Si yo tengo una oración en un texto, después la leo, tiene una realización en la vida real, pero nosotros cuando analizamos oraciones, también estamos muy acostumbrados en la escuela, analizar oraciones aisladas, qué sé yo, por ejemplo, Juan tiene una casa hermosa, ¿no? Cosas que uno puede decir en la vida real, pero que en realidad son abstracciones. Esto se dice así porque nosotros pensamos oraciones con un sentido para que cumplan determinada función sintáctica, sobre todo las que vamos aislados, no sé, estamos aprendiendo sujeto, entonces damos oraciones con determinado tipo de sujeto para que podamos practicar eso, damos objeto directo, bueno, nos fijamos que los verbos todos tengan objeto directo, puedan ser acompañados por objeto directo, perdón. Es decir, en ese sentido. Y tiene un principio y un fin, empiezan con mayúscula y terminan en un punto. Son finitas. También las oraciones tienen concordancia entre el sujeto y el predicado, de número, de género. También esto ustedes lo van a poder ver en el apunte que yo les hice en un Word para que puedan ver bien las diferencias. También lo que podemos ver a diferencia de enunciado, como vemos acá en este cuadrito, la oración pertenece a la lengua, es decir, a este sistema abstracto que es escrito. En cambio, el enunciado pertenece al habla, es decir, es lo que hablamos todo el tiempo. Y un enunciado puede no tener sujeto, puede no tener predicado, porque como estamos en situación de habla, por ahí nos entendemos con nuestro interlocutor y no necesitamos esos datos. Como dice acá bien, también está marcado por la situación de la deixis, que es lo que hablábamos la otra vez cuando vimos deixis, justamente acá, allá, eso, esto, aquello, que tal vez en una oración no se pueda comprender si no se repone, pero que en el enunciado se entiende perfectamente, porque es el aquí y ahora que hablo con otra persona que también está aquí y ahora. Eh, También lo que tenemos que pensar es que el enunciado es la unidad del discurso, ¿no? De lo hablado, a diferencia de la oración, que es la unidad mínima de la gramática. Entonces, por un lado tenemos la oración como unidad mínima de la gramática y por el otro lado tenemos el enunciado como unidad mínima del discurso. Ustedes van a ver que además de mi apunte va a haber un apunte de Kovacs. Ofelia Kovaci, yo les doy este apunte para que ustedes puedan ver todos los tipos de oraciones.
ya que ella también va a distinguir entre oración compleja y compuesta, entre oración simple, oración con sujeto compuesto, con sujeto simple. Ella nos da todos los tipos de oraciones para que los vayamos viendo y empezar a familiarizarnos con ellos. En la definición de oración, ella además de la concordancia, va a tomar el tono. Tal vez ustedes, como ven gramática en inglés, estén muy familiarizados con esto del tono. Es decir, como yo pronuncio una oración, puedo separar entre sujeto, predicado, adjuntos y demás. Nosotros en español no lo vamos a tomar porque justamente esto va a ser un sitio a distancia, no nos podemos agarrar de herramientas fonéticas para trabajar. Porque para ustedes va a ser medio difícil trabajar con herramientas fonéticas cuando no me tienen a mí presente para que les lea o para que les diga. Solamente los audios y es medio complicado. Así que esa parte de la tonalidad, que ustedes van a ver un dibujito que tiene ahí las diferentes entonaciones, no lo lean con demasiada atención, léanlo si quieren, sí, porque hace el apunte, pero no lo estudien ni lo tomen en cuenta porque como yo ya les digo, como nosotros no tenemos la instancia presencial, no les puedo exigir que ustedes puedan entender las tonalidades y de ahí sacar categorías sintácticas. Eso por un lado. Otro problema que se puede suscitar es que Kovacic toma como fragmentos denunciados y los convierte en oraciones. ¿Por qué ella dice que son oraciones? Ella dice oraciones porque están todos dentro de un texto. Entonces, las oraciones al estar todas dentro de un texto, están en un contexto y todas tienen sujeto y todas tienen predicado porque, por más que no lo tengan, es un devenir del mismo texto. Es decir, aunque yo no tenga un sujeto, puedo saber quién hace la acción a partir de oraciones anteriores. Por eso, aunque parezca que ella dice que los pedazos de enunciado, los fragmentos de oraciones son oraciones, te van a decir, pero ¿cómo? ¿No era que no era porque esto era diferente oración? Tómenlo con pinzas porque ella lo está marcando dentro de un texto. Entonces, la oración es lo que yo les dije antes. Todos los otros rasgos que dijimos hace un ratito. Ustedes guíense más que nada para saber qué es oración y qué es enunciado del texto que yo hice de Word. Y el artículo de Kovaci lo van a usar para ver los ejemplos de oraciones y enunciados, más que las definiciones. Así ustedes pueden tener una idea más completa de estos dos textos, cómo se complementan y no se confunden con información cruzada. Bien, voy a pasar a explicarles entonces el trabajo número 7. En el punto número 1 vamos a identificar oración y enunciado. Es decir, vamos a leer todos estos fragmentos que tenemos de enunciados y vamos a decir si pueden ser oraciones o pueden ser enunciados. Por supuesto, los enunciados pueden ser oraciones. Uno no siempre habla de fragmentos, ¿no? Uno tiene oraciones completas. Por ejemplo, yo le digo, esta semana vamos a estudiar, es una oración y también es un enunciado porque lo estoy diciendo oralmente. Entonces, lo que tienen que decir ustedes es si esos enunciados concuerdan con una oración o no. ¿Cómo vamos a ver si concuerdan o no? Bueno, vamos a ver si tienen concordancia con sujeto y predicado, si tienen una idea completa, si son agramaticales. Veremos esos aspectos y nos daremos cuenta si son oraciones o son enunciados. Después veremos oraciones paralelas, que son aquellas oraciones que no sabemos cuál es el sujeto y cuál es el predicado, que podría ser intercambiable. Entonces esas van a ser oraciones paralelas. Después vamos a ver oraciones compuestas o simples, es decir, las oraciones compuestas son las que en una misma oración tenemos dos funcionando. Por ejemplo, Juan lee y Ana canta. Esa es una oración compuesta. Tengo en una misma oración dos sujetos distintos que hacen dos acciones distintas. Las oraciones simples van a ser, por ejemplo, Juan canta. Un solo sujeto con una sola acción. Y finalmente, como yo les dije, vamos a practicar diálogo directo e indirecto. Vamos a leer un cuento de Fontana Rosa, de ciencia ficción, muy entretenido a mi gusto, que se llama Plebs Teriorsi de Planeta Procyon. Y esta es una historia bastante dialogada. La idea que es que ustedes tomen un fragmento de alguno de los diálogos entre Plebs Teriorsi y los vuelvan diálogo indirecto. Ellos hablan siempre en diálogo directo, hacer el ejercicio de hacer un diálogo indirecto. Fíjense que ellos hablan bastante, no tienen que tomar tampoco el diálogo más largo, con que tengan dos intervenciones cada uno, alcanza y sobra. Bueno, finalmente no me queda más que desearles una buena semana y como les digo siempre, cualquier duda que tengan acerca de la tarea, de lo que se explicó, de los apuntes, ustedes saben que me pueden escribir y trataré de explicarles de la mejor manera posible. Saludos.